¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida un jueves más a Asamblea Abierta, una ventana a la actualidad política de Melilla en la que desde Radio Nacional de España hablamos cada semana con sus principales protagonistas. En este jueves 22 de enero les saluda Celia Tomé desde el control de sonido y Pablo Lafuente desde el micrófono, en una semana durísima para nuestro país. La página política ha quedado en segundo plano tras el accidente ferroviario de Aramuz, que ha costado la vida a más de 40 personas y que ha paralizado la actividad de los partidos políticos, de las administraciones, de los gobiernos autonómicos, incluido el de Melilla, que también ha suspendido todos los actos que tenía previstos a lo largo de la semana, sin contar, por supuesto, con Fitur, donde la ciudad autónoma un año más cuenta con un stand en esta Feria Internacional del Turismo que por obvias razones está teniendo una edición más descafeinada, más contenida y con las víctimas de la tragedia del pasado domingo en la memoria colectiva. Está siendo un inicio de año muy extraño, muy difícil, y a eso se suman otros frentes como el internacional, con Donald Trump haciéndose notar como un niño pequeño que se enfada si no le dan lo que quiere. Nos referimos a todo lo que tiene que ver, por supuesto, con Groenlandia y con las exigencias de Estados Unidos para anexionarse este territorio OTAN bajo soberanía de un aliado directo como es Dinamarca. Cambios en la política internacional y mientras Melilla sufre los problemas recurrentes que repasamos semana a semana en estos espacios de entrevistas. Hace unos días, por ejemplo, se celebraba una reunión entre trabajadores y empresarios en la Inspección de Trabajo para abordar el nuevo convenio del comercio en la ciudad, un sector que, como ha denunciado el partido Nueva Melilla, no está pasando por su mejor momento y esto está afectando y mucho a la economía local. Hoy está con nosotros el portavoz de esta formación, Isaac Fernández, al que le damos las gracias por poder contar con su presencia en los micrófonos de Radio Nacional de España. Buenas tardes. Buenas tardes, Pablo, y muchas gracias por invitarme a la radio pública. Ustedes han advertido recientemente que el centro comercial Parque Murias no es sostenible y que se dirige a la quiebra. ¿Por qué creen que está ocurriendo esto? ¿Es tan grave la situación de esta instalación? Yo creo que es algo que salta a la vista de cualquier melillense que lo vea, que se pasee por el centro de la ciudad o que vaya al centro comercial. En la avenida Juan Carlos I, que es la principal arteria del centro, pues yo trabajo por allí y paseo y veo que casi el 50% de los comercios de algunos tramos de la calle están cerrados. En el centro comercial pasea y la vida que tiene es prácticamente nula, es un centro comercial pseudo muerto. ¿Y por qué ha ocurrido esto? Ha ocurrido esto porque Melilla hace tiempo que dejó de ser una ciudad normal. Melilla es una ciudad fronteriza. Todas las ciudades fronterizas del mundo, o casi todas, hay excepciones por cuestiones de geopolítica, como Corea del Norte o alguna otra excepción, el 90% de las fronteras del mundo suponen una oportunidad para las zonas fronterizas en las que están. Y eso en Melilla se abandonó. Luego podemos entrar en por qué se abandonó, ¿no? Pero claro, al abandonarse esto, resulta que el comercio de la ciudad no está dimensionado a la demanda. Y esto produce sufrimiento, produce paro y produce, en definitiva, pobreza. Ese centro comercial incluso se construyó y se diseñó muy cerca de la frontera con Marruecos. Si no hay una fluidez normal de frontera, el comercio es insostenible completamente y eso no se va a sustituir de ninguna otra manera, Pablo. A esto, como estabas contando, según el cierre de establecimientos en el centro de la ciudad, esta crisis no es nueva, lleva produciéndose desde hace muchos años, pero parece que la pandemia fue como la estocada más dura para el sector. ¿Cómo puede recuperarse de algo así y cómo se puede animar a los emprendedores a abrir negocios en una ciudad cuando la situación invita a buscar otras metas? Claro, tenemos que reactivar la demanda. Entonces ahí hay varios modelos de cómo se hace eso, ¿no? Hay un modelo que tiene el gobierno del Partido Popular, que luego podemos analizar si quieres, y luego hay el modelo tradicional de Melilla, que nosotros defendemos porque vuelva dentro de una racionalidad. Es decir, si los vecinos de frontera no pueden entrar en Melilla, difícilmente va a subir la demanda. Porque si vamos a depender de que la demanda venga en aviones caros, cuando en comercio Melilla no tiene un atractivo especial para alguien que venga de la península. Y no lo tiene porque ya los precios están prácticamente equiparados con Península, si no son superiores en muchísimos artículos, ¿no? Entonces, difícilmente el comercio no va a venir de la península, eso es una irrealidad. Y es una realidad que se defiende desde el gobierno de la ciudad por motivos ideológicos, que podemos desarrollar, ¿no? Necesitamos que los vecinos de frontera de la provincia aledaña de Nador puedan entrar en Melilla. Y tenemos que buscar qué mecanismo se articula para que eso sea así. Es verdad que muchas personas en la ciudad pues están muy contentas de que la frontera esté como está. ¿Y quién está contento de que la frontera esté como está? Quien vive muy bien. Quien es funcionario, quien pertenece a la élite de la ciudad,
no necesita la frontera, porque sus monumentos vienen de otro sitio y generalmente los fines de semana pues ni siquiera está aquí, ¿no? Entonces, claro, si no conseguimos que estas personas puedan entrar y puedan consumir en la ciudad con una fluidez, el comercio de Melilla no tiene futuro. Cuando hablaba usted del modelo del Partido Popular, se refería, entiendo, al que están vendiendo de turismo, innovación tecnológica, universidad. Entiendo que no están de acuerdo con esa postura. Es que más que no estar de acuerdo es que consideramos que es una falacia y es mentira. O sea, el Partido Popular, no solo el Partido Popular, sino es algo que cuando creamos este partido, pues intentamos concretar e intentamos desarrollar, ¿no? En Melilla los partidos políticos se han apuntado a la falsa interculturalidad y a la falsa convivencia. O sea, nos han vendido un modelo de falsa convivencia que luego no es tal. O sea, Melilla, más que una ciudad multicultural, es una ciudad partida en dos. Es una ciudad donde una parte de la población que vivimos bien y luego hay otra parte muy importante de la población que vive mal. Y además, la parte que vive mal, es verdad que en su gran mayoría, y no hay por qué no decirlo, pues la población aún así, que es la que concentra las mayores tasas de pobreza y discriminación por multitud de razones, entre ellas históricas. Y esto es verdad, y esto cuando se dice, pues ya rápidamente el resto de los partidos nos van a acusar de romper la convivencia, cuando lo que estamos es poniendo una foto de la realidad de la ciudad. Lo demás es marketing, es folclore. O sea, por celebrar fiestas, bailes, desayunos carísimos pagados por la ciudad autónoma, o porque acudan a todas las fiestas religiosas de todas las confesiones habidas y por haber, eso no palia ni resuelve el problema de esa falsa convivencia y de ese falso modelo que es mentira. Entonces, el Partido Popular, ¿qué es lo que está defendiendo? Está defendiendo el turismo. El turismo en Melilla no existe. Porque para que haya turismo, nos gastamos 5 millones de euros al año en bonos turísticos y luego un dinero en promoción tremendo. ¿Eso está transformando la economía de la ciudad? No. No digo que no habrá quien se beneficie de ello. Y oye, muy contentos de que algunas personas puedan tener un beneficio económico de esto, pero la relación coste-beneficio es nula. El turismo no está funcionando. El turista peninsular difícilmente se va a subir un avión que le cueste 300 euros para venir a Melilla 2 días. O sea, eso, ¿por qué? Porque tiene muchas compañías de bajo coste accesibles desde muchos aeropuertos peninsulares. Por 40 o 60 euros está en cualquier lugar de Europa. Y con eso no podemos competir mientras no tengamos un aeropuerto con aviones de bajo coste y no con aviones hipersubvencionados. Porque la hipersubvención en este caso no está funcionando. No está funcionando ni para traer turismo de verdad, ni está funcionando para tener unas comunicaciones de verdad. Sin eso, el turismo no existe. Luego nos venden la universidad. Lo cierto es que eso hasta ahora no está teniendo resultados. Nosotros no vemos más estudiantes por las calles de la ciudad gastando a manos llenas como nos están vendiendo. Imbroda decía en la última campaña electoral que iban a venir 5.000 estudiantes de golpe, quiero recordar. Pues los 5.000 estudiantes no están y falta un año para las elecciones y de aquí a un año yo dudo que tengamos esos 5.000 estudiantes, por lo cual eso es mentira. Y luego el tema de las nuevas tecnologías. Esto es un eufemismo que utiliza el imbrodismo y que utiliza el Partido Popular. Ellos no hablan de hablan de nuevas tecnologías cuando quieren decir juego. Y digo lo mismo que he dicho del turismo hace un momento. Que haya personas que se beneficien de esa actividad económica no me parece mal. Es legal y cualquier actividad legal pues, es bienvenida si alguna empresa quiere venir, se aprovecha de las circunstancias fiscales de la ciudad y eso está bien. Gastarse una ingente cantidad de dinero público en ir a congresos de juegos online para que vengan empresas de juegos, pues sería equivalente a ir a una bodega a traer empresas de vino o ir a una tabacalera para que se aumentara el consumo de tabaco en la ciudad. No creo que sea el modelo económico mejor para la ciudad. Y dicho esto, me alegro de que haya personas que estén trabajando. Es un número irrisorio al lado de lo que vivía del comercio hace 5 años. O sea, no es comparable y no lo va a ser nunca. Esos 3 modelos no están funcionando. Entonces, Imbroda dice que tenemos que mirar al norte. ¿A qué se refiere con mirar al norte? Porque mirar al norte trae una carga ideológica. Y permíteme una maldad, ¿no? Él dice mirar al norte cuando yo creo que él quisiera decir mirar el monumento de la Plaza de las Esculturas, de los de España, y quisiera mirar más a cara al sol que al norte, ¿no? Porque es una manera de distanciarse del enemigo externo. El Partido Popular de Melilla le gusta mucho buscar enemigos externos,
para no asumir las consecuencias de 25 años de gobierno. La culpa es siempre del gobierno central, la culpa es siempre de Marruecos, la culpa es siempre de alguien que no son ellos. Esto es muy propio, Pablo, y no le estoy diciendo que sea un dictador, aunque tenga tinte autoritario muchas veces, sobre todo en su trato asambleario. Esta es una excusa que utilizan muchas veces las dictaduras. O sea, Franco decía que la culpa era de cooperaciones judeo-masónicas externas. En Cuba se habla de que la culpa de todo lo que le pasa del embargo de Estados Unidos. Y esto es algo que cuando un dirigente autoritario no consigue encontrar una solución para la ciudad, la culpa siempre es de otro. Y eso es lo que está haciendo Imbrode y el Partido Popular de Melilla. Voy a cambiar de tema. Hoy jueves los trabajadores de Albalop, empresa que gestiona 5 de las 7 ludotecas públicas de la ciudad, van a participar en una manifestación convocada por el sindicato Comisiones Obreras para exigir el pago de las nóminas que les deben. Algunas incluso se remontan a finales de 2024. Desde su partido han pedido en más de una ocasión que se rescinda el contrato con esta entidad y han llegado a exigir la dimisión de la consejera de Políticas Sociales. ¿Creen que se va a encontrar una solución a esto? Creo que se tiene que encontrar una solución a esto. Y creo que no se ha encontrado una solución a esto porque el gobierno de la ciudad no la ha querido encontrar. Este tema a mí me duele personalmente muchísimo porque yo llevo defendiendo el tema de los centros socioeducativos desde mucho antes de haber tenido relación con la política. Ya en un medio en el que colaborábamos Mohamed Boussian y yo, que fue donde nos conocimos, pues teníamos continuamente a Paulino Puerto, que es su responsable sindical, y a los trabajadores de los centros socioeducativos, incluso a padres, ¿no? Es un servicio primordial para la ciudad. ¿Por qué? Porque esta es una de las maneras que hay de paliar lo que yo te decía antes de esas dos Melillas sí. y de esa ciudad partida en dos. Los alumnos de las ludotecas son, y eso me he preocupado por saberlo, en su práctica totalidad de etnia masiva. En su práctica totalidad. No hay multiculturalidad en el alumnado de la ludoteca. Todos son imasigues. Estos alumnos, cuando entran en este servicio, pasan de suspender y de repetir cursos a aprobar en un 97% del alumnado. Un 97% del alumnado es una joya, es un recurso que no nos podemos permitir perder. Y yo tengo la sensación de que el Partido Popular está haciendo todo lo que se pueda porque se pierda. Porque esta empresa de origen gallego, Albalop, antes de llegar a Melilla ya había tenido muchos problemas en todas las administraciones en las que había, porque se dedica prácticamente a esto, a llegar a una ciudad o a una comunidad autónoma, a ser concesionaria de un servicio público y arruinarlo. De hecho, esta empresa proviene de otra empresa anterior que tuvieron que disolver por problemas con la justicia y crearon esta nueva. Esta empresa llegó a Melilla y a día de hoy sigue consiguiendo contratos con la administración. O sea, hasta hace poco ha conseguido un nuevo contrato. Han tenido casi 3 años para sancionar a la empresa, para promover una rescisión del contrato, para hacer un montón de cosas. Y ellos siempre están en que jurídicamente no se puede. Jurídicamente se puede. Porque se ha hecho en otras administraciones de otros lugares de España. No se ha querido hacer. Le han llegado a admitir alegaciones fuera de plazo, que eso lo han denunciado los sindicatos. Creo que ayer y hoy jueves están de manifestación en la puerta de la Consejería. Exactamente. Claro, son muy laxos, son muy permisivos, son muy comprensivos a la hora de las alegaciones de Albalop. Esa empresa tiene que estar fuera de Melilla porque no le pagan a los trabajadores. Y ya no es que no le paguen a los trabajadores, es que ni siquiera compra el material necesario para poder realizar la actividad normal. Y si perdemos estos servicios, vamos a perder la oportunidad de terminar con esa Melilla partida en dos. Ahí hay que hacer algo. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Primero, que esta empresa se vaya de Melilla cuanto antes, porque ya ha demostrado durante 3 años que no es eficiente, con lo cual tiene que irse. Y en segundo lugar, tendremos que ir a algún tipo de sociedad pública que gestione este servicio. No te hablo tanto de municipalización porque entendemos que eso va a ser muy difícil, no podemos municipalizar todos los servicios que llevan empresas concesionarias, por lo menos a día de hoy, pero sí sería interesante tener una sociedad pública que gestionara los centros socioeducativos, que gestionara la Purísima y que gestionara una serie de centros que están siendo muy ineficientes y en los que los trabajadores están sufriendo mucho. Y terminando con el tema de Albalop, son maestros que trabajan como maestros y que en algunos casos están ganando 900 euros al mes.
Y eso no lo podemos permitir en Melilla. Me hablaba de esa Melilla partida también. La semana pasada conocíamos un informe elaborado por la Fundación Foessa y Cáritas, en el que se recogía que casi un tercio de la población de Melilla vive en situación de exclusión social y además la más grave supera a la moderada. Son cifras muy preocupantes y el presidente Juan José Imbroda reconocía que la ciudad está a la cola de España en desarrollo socioeconómico. Además exigía una política económica, fiscal, presupuestaria y social global que, decía, depende del gobierno central. ¿Quién cree que tiene la solución para acabar con la desigualdad social que sufre Melilla? A ver, la solución la tenemos que buscar entre todos. Y antes he entrado un poco en ese tema. Con esto Imbroda hace, por lo que te decía antes, siempre la culpa tiene otro. Siempre la culpa del gobierno central, o es de Marruecos, o es de la oposición, que dividimos mucho, o es de cualquier persona que no sea Imbroda. Es curioso que Imbroda lleva en política desde el año 76. Y ha pasado por varios partidos. Es verdad que lleva muchos años en el Partido Popular, pero en verdad este es el tercer partido en el que milita, y ha tenido posiciones de gobierno, de autoridad y hasta de mando en plaza muy fuerte, y él no ha propuesto ninguna solución efectiva. Nos propone lo que te decía antes, mirar mucho al norte. Primero, que el norte no termina de mirarnos a nosotros como nosotros miramos al norte, y eso, si quieres, ahora puedo contar el modelo autonómico que tiene Melilla y por qué somos ciudadanos de segunda como ciudad. O sea, Melilla es una ciudad de segunda en todos los aspectos. Tenemos que dejar de ser una ciudad de segunda, o sea, tenemos que integrarnos en la estructura territorial del Estado como ciudadanos españoles más, y tenemos que tener una relación económica y social con nuestro entorno geográfico. Esa es la solución. Esa solución depende de las relaciones exteriores de España, pero también desde las autoridades del poder ejercido desde Melilla se puede colaborar en eso. Y se puede no dar la espalda y no encerrarnos a todos en una jaula. Encerrados en una jaula, difícilmente, Pablo, vamos a salir de esa exclusión social. Exclusión social grave, que te digo, que incide mayormente sobre una parte muy concreta de la ciudad, que la procedemos así, nosotros lo decimos, no tenemos ningún complejo a la hora de llamar a las cosas como son. Incluso Imbroda en sus declaraciones se vanagloriaba o se Sí, decía que el informe no recoge desigualdad por razón étnica o religiosa. Yo le pediría al señor Imbroda que se paseara por los barrios de mayoría más y vea, o que mismamente vaya a los centros socioeducativos y mira que el alumnado que necesita ese refuerzo porque sus padres no lo pueden llevar a una academia privada. Hay otra parte de la sociedad que sí puede, y eso es algo que es evidente. Que en Melilla hay una discriminación no tanto religiosa, porque claro, esto forma parte un poco de lo que yo te he hablado de la falsa convivencia, de la falta de multiculturalidad. No han vendido una ciudad de 4 culturas, que es mentira. Y no han vendido una manera de denominar esto que no es verdad. O sea, en Melilla lo que hay son dos partes de la ciudad, una vive bien y la otra vive mal. Una parte, es verdad, que en su mayoría somos provenientes o de origen peninsular, lo que se llama comunidad cristiana. A mí me gustaría, si nos preguntaran a cada uno qué porcentaje nos definiríamos como cristianos verdaderamente. Sí, claro, se utiliza por contraposición a la población de mayoría masiva, ¿no? Y hay una parte que vive mejor que la otra. Eso es algo que es evidente que es así. Decirlo en Melilla es un problema. O sea, hasta ahora decirlo con esa claridad no te habrás encontrado con muchos políticos que lo hagan. ¿Por qué? Porque te ponen el San Benito de divisor, cuando nosotros estamos constatando una división que ya existe para intentar solucionarla. En Ceuta hay partidos que lo hacen sin ningún tipo de ambaje y no hay ningún problema, Pablo. ¿Y esa solución pasaría por un cambio en el Estatuto de Autonomía? Un cambio en el Estatuto de Autonomía es tremendamente necesario, porque claro, el hipernacionalismo del Partido Popular, porque al final es nacionalismo, ese nacionalismo en el que somos españoles más españoles que nadie, estamos siempre pegándonos golpes en el pecho con la bandera de España en la pulsera, tiene que traducirse en algo. Y ya somos plenamente españoles, pero el Estado nos considerará de verdad plenamente españoles cuando nos dé un estatuto similar al que tiene el resto de los territorios de España. Y no lo tenemos. O sea, la sanidad, la educación, el medio ambiente, todo tiene que ser tramitado desde Melilla, igual que desde Andalucía. O sea, ¿por qué no tenemos que tener las mismas competencias que tiene Andalucía, que tiene Madrid o que tiene Extremadura? Si no llegamos a eso, no vamos a poder ser iguales al resto de los españoles. Es curioso que ahora Imbroda habla de modificar el Estatuto de Autonomía para ser comunidad autónoma. Pero bueno, es que ha tenido 40 años para hacerlo. Y claro, en 40 años, ni la UPM que él representaba, que era su partido originario, que se quedó con la marca del Partido Popular hace tanto tiempo, ni el Partido Popular Imbrodista ha defendido esto nunca. Porque si ellos hubieran querido, han tenido mayorías absolutas holgadísimas para haber propuesto, y es más,
Han tenido gobiernos en Madrid de su color y han tenido gobiernos aquí con mayoría absoluta. Han tenido la ocasión perfecta para hacer una modificación de este Estatuto de Autonomía y pasar a ser una comunidad autónoma más. No lo han querido hacer. O sea, yo creo que lo dice un poco con la boca pequeña. Que lo dice para meterse con Pedro Sánchez, para meterse con el gobierno central. Volvemos aquí a Melilla. Quería preguntarle qué le ha parecido la última polémica vivida la pasada semana en la Asamblea. ¿Cómo valora Nueva Melilla que el escultor Mustafa Ruf no vaya a ser finalmente galardonado con la medalla de oro de la ciudad a título póstumo y que se le vaya a poner su nombre a la Escuela de Enseñanzas Artísticas? Me parece que el gobierno del Partido Popular no ha justificado la razón para no darle esa medalla, ¿vale? Y cuando no te justifican la razón es porque la razón es avergonzante, ¿vale? Mi opinión es que no le han dado la medalla por una cuestión básica de racismo. O sea, no le han dado la medalla por su origen, nada más, ¿sí? No encuentro otra explicación. Eso hubo diputados que se lo recriminaron en la Asamblea. Sí. Coalición por Melilla. Sí, y él se enfadó muchísimo. Y luego, en la polémica, o sea, en su manera de llevar el debate, acudió al autoritarismo. O sea, no puede ser. Él lleva toda la legislatura con todos los diputados de todos los partidos de la oposición, faltándose al respeto, mandándoles a callar de una manera completamente maleducada, irrespetuosa, incumpliendo el reglamento de la Asamblea, utilizando los turnos de palabra en beneficio propio. Eso es algo que no se puede permitir y que es ilegal. Y él tiene la culpa, pero yo también pienso que todos los partidos que compran el discurso de la falsa convivencia también, porque esto se podía haber parado hace mucho tiempo. Yo, Pablo, tengo la manía de ver mucho los plenos de la Asamblea de Ceuta. Entre otras cosas porque allí hay un partido que es Ceuta ya que nos sirvió de mucha inspiración y que tenemos una relación estupenda con ellos y lo sigo y veo los debates. Aquí el límite de lo que se puede o no se puede decir está mucho más bajo que en Ceuta. En Ceuta los discursos, este discurso que te acabo de hacer, se hace con una virulencia mucho mayor por parte de los diputados de Ceuta ya y nunca lo han expulsado de la Asamblea. Nunca el presidente Viva los ha mandado callar. Nunca ha habido ningún problema. Y se habla de discriminación, y se habla de racismo, y se habla de una serie de cosas que aquí cuesta mucho. También comparar a Juan Jesús Vivas con Juan José Imbroda creo que son personalidades completamente diferentes. Claro, pero el reglamento de la Asamblea es el mismo, prácticamente, porque los estatutos de autonomía están copiados. O sea, el falso estatuto de autonomía de Melilla es igual que el de Ceuta, donde pone Ceuta pone Melilla. Un estatuto que en su momento hicieron lo que pudieron y que hoy día se ha quedado pequeño. Pero claro, con el mismo reglamento, la vara de medir es completamente diferente. O sea, Imbroda no puede mandar a la gente a callar así. Y si no te gusta lo que dice una diputada, que yo puedo estar de acuerdo o no con lo que diga en ese momento, la solución no es quitarle los minutos a la diputada y montar, con perdón, un pollo, porque el pollo al final lo acrecenta y lo inicia siempre Imbroda. La pasada semana se celebraba en Madrid el Consejo de Política Fiscal y Financiera y el gobierno local acusaba al Ejecutivo de Pedro Sánchez de ningunear a Melilla y se mostraba en contra de la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica. ¿Cómo valoran esto desde Nueva Melilla? ¿Comparten la opinión de la ciudad autónoma de que se estaría premiando a los partidos independentistas que son socios de Sánchez en el Ejecutivo? Yo estoy convencido. Este sistema de financiación se ha negociado entre dos personas. Entre representantes de un partido independentista catalán y el presidente del gobierno. Claro, todo el resto de las comunidades autónomas de España, de todo signo político, incluido la comunidad autónoma del Partido Socialista, no están de acuerdo con el sistema de financiación. Que el sistema de financiación no es adecuado a nivel autonómico, no lo es. Cuando disgusta a todo el mundo, es porque claramente no lo es. ¿Y cómo se tenía que hacer? Se tenía que hacer entre todos. Entre las 17 comunidades autónomas, ojalá un día entre las 19 comunidades autónomas, porque estas dos ciudades seamos también comunidades autónomas, nos podamos sentar en una mesa en pie de igualdad y llegar a un sistema de financiación que satisfaga a todos. Es muy difícil. Muy difícil porque al final cada uno va a mirar por su agua y las aguas son muy diferentes dependiendo del territorio en el que estés. Pero ya ha partido de un sistema malo. Porque claro, y además lo hace un partido socialdemócrata. O sea, que un partido socialdemócrata, la técnica de reparto financiador que utilice no sea la distributiva, sino sea la ordinaria, como ellos dicen, y que las comunidades que aporten al Estado tengan que estar en el mismo orden que aportan a la hora de recibir recursos, eso va completamente en contra de lo que sería un sistema socialdemocrático. Claro, y es curioso que dos partidos de izquierda, como son Esquerra Republicana de Cataluña y el Partido Socialista Obrero Español, hayan negociado un sistema que claramente no es distributivo. Creo que parte de un pecado original
y que está mal negociado por las personas no correctas. Y lo contábamos al principio de esta entrevista, Melilla vuelve a contar un año más con su stand en la Feria Internacional de Turismo, FITUR, que se está celebrando estos días en Madrid, una oportunidad para ofrecer nuestra ciudad como el mejor escaparate y destino de ocio en el norte de África, aunque persisten problemas, como comentábamos antes, en el transporte que complican bastante la tarea de promocionar nuestro patrimonio, gastronomía e incluso ventajas fiscales. ¿Cómo valoran desde Nueva Melilla la estrategia del gobierno local a la hora de potenciar este sector? Es que lo de FITUR yo creo que no te va a tener mucho éxito. ¿Por qué? Llevamos yendo a FITUR, yo creo que 30 años. Y no ha tenido una repercusión en la ciudad. Yo era de los que criticaban mucho a Miguel Marín por sus viajes para castrar turismo. Y lo seguiré haciendo. Entre otras cosas porque nunca lo justifica, ¿no? Claro, él va a FITUR, va a Colombia, va a Londres, viaja mucho. Pero yo no veo las hordas de turistas británicos por la calle que se hayan conseguido con estas acciones. La dura realidad, nos guste o no, es que va a ser muy difícil que Melilla sea un destino turístico por mucho dinero que nos gastemos en comidas, en viajes, en hoteles caros para los pasajeros. Y en cruceros. Y en cruceros, claro, porque la repercusión del crucero es muy limitada. O sea, el crucero llega a la ciudad, que ya digo que siempre es mejor que venga que no venga. O sea, que si hay alguien que se pueda beneficiar, aunque sea una parte muy mínima de la población, bien está. Lo que te digo yo es que el coste-beneficio no compensa. Que estamos gastando dinero en cantidades ingentes de dinero público en eso, cuando no está teniendo un retorno en la ciudad, y se lo estamos quitando pues a las bibliotecas, al centro, a cosas que sí tendrían una repercusión cierta a futuro. El turismo no está funcionando y no va a funcionar en FITUR tampoco. O sea, yo soy muy pesimista en eso, porque desgraciadamente el único turismo que de verdad sería masivo y constante sería el turismo que entrara por la frontera. Porque ese sería el turismo fácil. Turismo que antes de la pandemia se veía, venían, gastaban, los restaurantes estaban llenos de marroquíes, las calles estaban llenas de marroquíes gastando, y eso, si no vuelve, va a ser muy complicado que la gente venga en un avión de 72 plazas muy caro. Y le pido brevedad para esta última pregunta, porque casi prácticamente nos hemos quedado sin tiempo. ¿Le preocupa su formación la situación política a nivel internacional, ahora que parece que Donald Trump ha decidido saltarse todas las normas escritas y no escritas en cuanto a las relaciones exteriores entre las principales potencias y que está decidido a quedarse con Groenlandia, dicho por las buenas o por las malas? ¿Cree que esto puede envalentonar a Marruecos en sus reivindicaciones territoriales sobre las ciudades autónomas? La segunda parte yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que la reivindicación de Marruecos sobre las ciudades autónomas está más en un plano teórico. Los gobernantes marroquíes pues constantemente de vez en cuando lo dicen, pero si nos fijamos, acciones concretas y efectivas para tener soberanía sobre Ceuta y Melilla, yo no he visto nunca ninguna. Se quedan en declaraciones, en publicados de prensa y en poco más. ¿Qué pasa? Que cada vez que hacen esto retroalimentan a políticos de Melilla que se valen de eso para crearnos enemigos externos y no solucionar los problemas, ¿no? No creo que esto vaya a influir en eso. Es verdad que vamos a sufrir un periodo internacional muy complicado de aquí a los próximos 3 años. Se ha roto el sistema de los últimos 80 años de alianzas. Es verdad que Europa ha tenido yo soy mucho de buscar la culpa en uno mismo. Claro, porque a Trump lo votarán los estadounidenses dentro de 3 años, nosotros no vamos a votar ahí. Pero en Europa sí votamos nosotros. Y es verdad que Europa, desde que se creó la Unión Europea, no se ha articulado como de verdad tendría que haber sido. Que tiene que haber sido una decisión parecida a lo que es Estados Unidos hoy. O sea, Europa, estamos mucho mirándonos nuestro ombligo en cada país, en cada estado, y eso nos hace estar desunidos. No tenemos sistema de defensa real. Europa tenía que haber tenido un ejército. Tenía que haber tenido una OTAN, entre comillas, europea y no dependiente de Estados Unidos. Es muy fácil subcontratar toda tu defensa y toda tu política exterior a Estados Unidos, que sale barato y entre otras cosas también nos vale para poder mantener nuestro estado de bienestar, por no tener ese enorme gasto de defensa, pero cuando vienen mal dadas en el aliado, ahora estamos con un ay y con un riesgo, ¿no? Bueno, eso se tiene que solucionar creando un ejército europeo y una diplomacia europea unívoca. Isaac Fernández, portavoz de Nueva Melilla, muchísimas gracias por haber estado en los micrófonos de la radio pública. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Se quedan ahora con los compañeros del 14 horas y con toda la actualidad nacional e internacional. Y a las 2:10 de la tarde, ya lo saben, con la información más cercana en nuestro informativo territorial. Sigan informados en esta sintonía, en la aplicación RN Audio y en la web rtv.es.